Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Daniel Oliver, soy de la Universidad de Zaragoza y me corresponde presentar esta mesa redonda sobre violencia de género, donde vamos a tratar distintos aspectos, distintos problemas relacionados con la lucha contra la violencia de género, fundamentalmente desde la perspectiva de los derechos. Bien, antes de comenzar, dos breves apuntes, uno más institucional, y es que la mesa se organiza en colaboración con el proyecto de investigación el tratamiento de la violencia de género en la Administración de Justicia, implementación y eficacia de la Ley Orgánica 1/2004, que está financiada por el Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de esa Sociedad y que se desarrolla actualmente en el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Este era el apunte institucional. El personal es que para mí es un privilegio. Estoy encantado de compartir mesa con Teresa Picontó, Manuel Calvo, Paz Olaciregui y David Vila, que son compañeros de mi universidad, y con Víctor Merino, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Bien, no me voy a extender mucho. Disponemos de un total de 3 horas para toda la mesa, con un receso a las 11:30. Hemos acordado incluir 3 intervenciones en la primera parte, antes del receso, y 2 en la segunda parte. Lo cual dejaría unos 25 minutos para cada ponente. La idea es que quizá después de cada ponencia tengamos tiempo para una o dos cuestiones breves o directas o específicas, pero el grueso del debate quedaría para la segunda parte. Tendríamos como una media hora larga después de todas las intervenciones. Bien, aprovecho también para rogar a los ponentes que intenten ceñirse al tiempo de 25 minutos y me eviten así tener que ejercer mis atribuciones de control de tiempos, que siempre es un poco incómodo. Bien, no me voy a extender más, quizá lo justo solo para introducir al primero de los ponentes, que es Manuel Calvo García. Como saben, es catedrático de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica en la Universidad de Zaragoza. No voy a glosar su trayectoria, que nos llevaría toda la mañana. Manuel Calvo ha sido director científico del Instituto de Sociología Jurídica de Oñati, miembro de la Comisión Ejecutiva del Comité Científico de Sociología del Derecho de la Asociación Internacional de Sociología Jurídica e investigador principal en numerosos proyectos y contratos de investigación relacionados con la lucha contra la violencia de género, entre ellos el que citaba al principio sobre el tratamiento de la violencia de género en la Administración de Justicia. Su ponencia lleva por título la lucha contra la violencia de género, una cuestión de derechos. No me extiendo más. Manolo, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Tomo nota de que tengo 25 minutos. Te pediría uno más para justificar un poco el aire casero de esta mesa redonda. Como ya ha dicho antes Rafa, se nos pidió a los grupos que financiásemos de alguna manera el Congreso. Entonces dije que no había inconveniente en financiar una mesa sobre violencia de género, porque es el proyecto que tenemos ahora vivo, pero la burocracia me dijo que si se hacía en Zaragoza podía invitar a la persona que quisiese, pero que si se hacía en Madrid solo se podían subvencionar los viajes de las personas integrantes en el proyecto. Por suerte teníamos a Víctor como investigador colaborador en el proyecto, porque también la burocracia hizo que tuviese que ser así. Y bueno, tenemos a alguien representando a Valencia, a la Universidad Rovira i Virgili en las jornadas. Y sin más demora paso a hablar del tema que me ocupa en estas jornadas. Creo que no está de más reivindicar que la violencia de género es una cuestión de derechos. Aquí en este contexto me imagino que se podrían levantar veintitantas manos para decir, bueno, ya lo sabemos, muy bien, ya lo sabemos, pero hace 20 años no lo sabíamos y me parece muy grave que no lo supiésemos, y ahora que lo sabemos, pues tampoco tiene tanta trascendencia. Entonces, el objetivo de mi presentación va a ser ese. Es decir, bueno, ya hemos reconocido
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ahora de lo que se trata es de hacer efectivo ese derecho donde todavía queda mucho camino por recorrer. La presentación que tengo es una presentación un poquito larga, pero que no sufra el moderador, no voy a contarlo todo. Si alguien quiere más información, pues luego al acabar ya se la facilitaría, incluso lo tengo por escrito, con lo cual se lo podría facilitar, y el recorrido será bastante rápido. Digamos que me plantearé las primeras iniciativas para dar visibilidad a la violencia de género y cómo van de la mano de lo que yo llamo ahí las reformas legales, el reformismo legal, cómo en ese momento los derechos no aparecían, pero poco a poco la violencia de las mujeres fue cobrando reconocimiento como violación de los derechos humanos. Primero fue el reconocimiento de las mujeres como derechos humanos, luego la especificación de la violencia de género como violación de derechos, y en lo que estaríamos ahora es en hacer efectivo ese reconocimiento. Bien, como ya he dicho, la violencia de género no es un fenómeno nuevo, eso lo tenemos claro, pero en nuestra sociedad la intervención jurídica frente a la violencia de género tarda mucho en llegar. Es más, tarda mucho en llegar la visibilización de la violencia de género. Esa visibilización trae causa de la acción de los movimientos feministas, de las organizaciones de mujeres que poco a poco van dando visibilidad a la violencia familiar de género, a la violencia de género en nuestras sociedades, y que lo hacen fundamentalmente a partir de lo que sería el reformismo legal, a partir de textos legislativos fundamentalmente de carácter penal que dan visibilidad a la violencia doméstica, se decía entonces, y no solo dan visibilidad, sino que se emplea el derecho penal para simbolizar la censura moral hacia una violencia que se justificaba con mucha facilidad o en la que se decía que no había que entrar porque estaba en el ámbito íntimo de las relaciones sociales. La jurisprudencia del siglo XIX es clara. Ahí cito una decisión de la Corte Suprema de Carolina del Norte, que es simbólica, de 1868, donde dice que no hay que entrar en el ámbito familiar, que las agresiones, la violencia es algo coyuntural y serían peores los destrozos que causaría la intervención jurídica que lo que supone una paliza a una mujer, que debe perdonar y que por lo tanto el Estado no debe inmiscuirse y no debe entrar en ese ámbito de privacidad. ¿Cómo romper con ese velo que impedía visibilizar e intervenir frente a la violencia doméstica? Pues ahí es donde entra en juego precisamente este movimiento, que empieza a tener ya un cierto relieve. Estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, no hace tanto, y ese movimiento empieza a dar visibilidad a la violencia de género y, insisto, el recurrir al derecho penal tiene como finalidad simbolizar la censura moral de nuestras sociedades hacia la violencia doméstica, algo que no estaba de más. La intervención penal, digamos que se complementa con otras intervenciones. Si el reformismo legal trae causa de la acción de muchas abogadas feministas que luchan precisamente por cambiar las leyes, aquí también es el movimiento feminista el que va a propiciar, tanto en Gran Bretaña como
en algunos estados de Estados Unidos la creación de refugios para las víctimas, de casas de acogida para las víctimas y digamos que empieza otro tipo de intervención que es más asistencial, más de protección a la víctima, pero que contribuye mucho a visibilizar la violencia doméstica, a que no se quede en ese ámbito de privacidad, en ese ámbito íntimo y empiece a tener una relevancia social. Digamos que este movimiento no solo crea refugios, no solo crea casas de acogida, sino que empieza a reclamar la intervención estatal, la intervención del Estado social. Yo creo que la lucha contra la violencia de género no debe quedarse en el reformismo legal, que debe ir más allá, pero reconozco también la gran labor que estas mujeres hicieron para visibilizar la violencia doméstica y empezar a luchar por la erradicación de este fenómeno. Pero quizá hay que dar un paso más. Y ese paso más nos lleva al lenguaje de los derechos. El lenguaje de los derechos y al reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Esta es una diapositiva que alguien puede considerar que es un tanto retórica. Dice, el siglo XIX fue el siglo de los derechos del hombre y lo mismo puede decirse de la mayor parte del siglo XX. Obviamente he buscado el juego de palabras, pero es que es así. Los derechos humanos en el siglo XIX eran los derechos del hombre y no era solo un desliz lingüístico. Y cuando la Carta de Naciones Unidas abre espacios para el desarrollo de los derechos de las mujeres, llega la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre, y cierra ese espacio para el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y no pensemos que esto fue algo casual. No, siempre se habían llamado derechos humanos. No, esto se discutió expresamente en los debates sobre el borrador de la declaración, e incluso con la intervención activa de alguna mujer como Eleanor Roosevelt, pues se decidió que no, que tenían que seguir llamándose derechos humanos y no se recogieron los derechos de la mujer en la declaración. Aquí ya no estamos hablando del siglo XIX, aquí estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XX y tardaría en llegar el reconocimiento de los derechos de la mujer. Vuelvo a insistir en que es de la mano de la intervención de los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres cómo se va a producir este reconocimiento. Bueno, menciono ahí su nombre porque creo que es digno de mención, el nombre de Minerva Bernardino, porque fue una de las 4 mujeres que firmaron la Carta de Naciones Unidas y digamos que es una de las pocas mujeres que inicialmente están en las dinámicas de Naciones Unidas relacionadas con la protección de los derechos. Y digamos que fue esta mujer la que impulsó la creación de un comité para trabajar en la promoción de los derechos de la mujer. Digamos que este impulso para crear este comité que promoviese los derechos de la mujer fue la creación sobre el Estatuto de la Mujer en el marco de Naciones Unidas, la Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas. Digamos que aquí sí que las mujeres ya toman un protagonismo en el ámbito del reconocimiento de los derechos humanos y digamos que desde esa comisión se impulsa la declaración sobre la eliminación de la discriminación de la mujer. Estamos en 1967 y es esta declaración la que
poco a poco abrirá paso a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979. Decía poco a poco, y no lo decía retóricamente, ¿no? De la declaración a la Convención tienen que pasar 12 años para que se reconozca de un modo específico los derechos de la mujer. Entre tanto, hay 3 conferencias mundiales en México, Copenhague y Nairobi, 1975, 1980, 1985, que se organizan en el marco del decenio de las Naciones Unidas para la mujer, que van a jugar un papel fundamental. Y van a jugar un papel fundamental porque en estas conferencias digamos, se supera el marco burocrático característico del sistema de Naciones Unidas y digamos que van a asumir un rol fundamental los movimientos sociales, que son quienes participan en estas conferencias, y que tienen un papel muy relevante tanto en el reconocimiento de los derechos de la mujer como de la violencia de género. Ya en 1975 se empieza a hablar de violencia familiar de género, es la terminología que se emplea, pero sin embargo, como luego veremos, la violencia de género no se recoge en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Puede resultar paradójico, pero en 1979, con muchos avances del reformismo legal, un movimiento social de mujeres muy importante luchando por hacer visible la violencia de género, todavía no se da entrada en esta convención a la violencia de género. Sí que, obviamente, se reconocen los derechos de la mujer. Y otro hito fundamental en el reconocimiento de los derechos de la mujer es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, la de 1993. Es decir, aquí, digamos, es un avance fundamental en la interdependencia de los derechos, un avance fundamental en el reconocimiento de derechos, pero específicamente en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y aquí también es fundamental, como se dice, el papel del movimiento feminista. Yo recuerdo que a la vuelta de esta conferencia, algunas de las mujeres que habían participado en esta conferencia pasaron por el Instituto de Oñati, donde había organizado un congreso. Y creo que fue en Oñati. El caso es que venían eufóricas, literalmente eufóricas. Muchas mujeres latinoamericanas habían participado en esta conferencia y venían eufóricas, porque por primera vez se había reconocido de un modo claro, en un contexto amplio, no solo en una asamblea de mujeres, sino en un contexto más amplio, los derechos de la mujer. Simplemente quisiera subrayar que, como se ha dicho, el progreso de los derechos de las mujeres no ocurrió repentinamente o por accidente. Es decir, fue la lucha del movimiento feminista la que promovió este reconocimiento. Y subrayo, los derechos de la mujer no se inventaron. La primera vez que vi el título de Lynn Hunt, que se titula La invención de los derechos, me sublevó. Luego ya cuando leí el libro dije, no se cree que sea una invención. Detrás de los derechos y del reconocimiento de los derechos humanos siempre ha habido luchas sociales. En este caso estamos hablando de la lucha de las mujeres, en otros casos estamos hablando de la lucha de la clase obrera, en otros casos estamos hablando de la lucha del movimiento ecologista, etcétera, etcétera. Siempre hay una lucha, y yo creo que el reconocimiento de los derechos, tanto a nivel nacional como internacional, siempre es producto de la lucha por los derechos. ¿Cómo voy de tiempo, compañero? 10 minutos, bueno, 11 hemos quedado. Bueno, la especificación de la violencia de género como derechos humanos, pues algo ya adelantado, ¿no? Es decir, que el decenio de Naciones Unidas para la mujer es fundamental. Las 3
conferencias que se celebran en el 75, 80 y 85 son fundamentales, tanto para la Convención para la eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer como para el reconocimiento de la violencia de género. Ya he dicho que la violencia de género no está en la Convención. Para mí, paradójicamente, no está, porque desde el 75 ya se venía hablando del tema. Se introduce en las recomendaciones generales 12 y sobre todo en la 19, en 1992 es cuando se introduce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Digamos que en esa recomendación se dice que la violencia de género es discriminación en el sentido del artículo 1 de la Convención. No se reconoce directamente, pero se dice que es discriminación. También lo dice la Ley Orgánica 1/2004. Y quizá el motivo por el que no se reconocía ese derecho es porque se entendía que se origina en actos privados o en actos de ámbito privado y que el Estado lo único que tiene que hacer es proteger derechos. No, aquí se dice bien claro que los Estados tienen que ser responsables de los actos privados si no actúan con la diligencia debida para evitar violaciones de los derechos o para investigar y castigar actos de violencia y para proporcionar compensación. Es decir, que hay un reconocimiento del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y ese reconocimiento da lugar a responsabilidades estatales. Bueno, nuevamente nos encontramos con la Conferencia Mundial de Viena, donde se insiste en la necesidad de proteger los derechos de la mujer y el derecho a una vida libre de violencia, y se pide a la Asamblea General que adopte una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. La Asamblea General lo hace, pero ahí nos hemos quedado en esa declaración. Más importante que la declaración me parece a mí el hecho de que se haya creado una relatoría especial para afrontar la violencia contra las mujeres. Me parece fundamental que el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes considere la violencia doméstica de género, y utiliza además palabras de una activista teórica feminista para decir que la violencia doméstica de género es una forma cruel, inhumana y degradante de tortura o castigo, y por lo tanto una violación de derechos. Declaración que ha sido recogida por el Comité de Derechos Humanos en la Observación General número 28, que vincula la violencia de género con la tortura y el abuso, y por lo tanto da acogida a su protección a partir del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. También, digamos, las demandas para que se incluya la violencia de género en la Convención sobre Genocidio. Por supuesto que el reconocimiento de la violencia de género ha tenido eco en organizaciones regionales, en la Convención Interamericana, en el Protocolo de Maputo a la Carta Africana de Derechos Humanos y, en lo que a nosotros nos afecta más, el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que ahora lo que hace falta es hacerlo eficaz. Bien, yo creo que estando ya en las conclusiones, ha sido un largo proceso, pero hoy en día, desde no hace mucho, se reconoce que la violencia de género es una violación de derechos. Y ya siguiendo con las conclusiones, digamos que tiene pleno reconocimiento en el plano internacional. Eso significa que los Estados tienen responsabilidades, pero tienen responsabilidades y digamos que su intervención va a ser supervisada por órganos de los tratados de derechos humanos. Ahí cito
el Comité para la Eliminación de la Discriminación para la Mujer, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos Humanos, que en algunos casos puede ser objeto de comunicación a través de los protocolos opcionales y que va a estar sujeto a la recopilación de información que realicen pues, determinadas relatorías específicas. También en el ámbito regional va a haber un seguimiento. Quizá la sentencia más emblemática que mencionamos siempre es la del caso algodonero y también tenemos que mencionar el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que ya ha sido ratificado por el Estado español. Eso es claro. Es decir, desde mi punto de vista hay un derecho de la mujer a una vida libre de violencia y existen mecanismos internacionales para reclamar su efectividad, la intervención efectiva de los Estados para erradicarla. Pero digamos que si no transferimos la implementación de este derecho del nivel internacional al nivel local, no lo aseguraremos. Y eso nos debe quedar claro. Tiene que haber leyes para erradicar la violencia de género. En nuestro caso tenemos la Ley 1/2004 de violencia de género. Luego veremos a ver si ha hecho efectivo la protección de este derecho o no. Hay que incorporar el lenguaje de los derechos a la práctica jurídica y concluiré reivindicando que el empuje de los movimientos sociales sigue siendo fundamental. Hay que incorporar el lenguaje de los derechos a la práctica de la implementación de nuestra legislación y las decisiones de los tribunales. Aquí simplemente a título de ejemplo, y lo hice al final y por lo tanto no hay mucha precisión en esta diapositiva, pero a mí siempre me llamó la atención que en la sentencia 59/2008 de 14 de mayo, que dice que la ley 1/2004 es constitucional, la argumentación no se hace en términos de derechos fundamentalmente. Es mal, cuando emergen sí se menciona el preámbulo de la ley, etcétera, etcétera, pero cuando emergen los derechos en la argumentación es a la contra, es el derecho a la igualdad. Y se ve claramente en uno de los votos particulares. Incluso el magistrado Rodríguez Zapata se remonta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde de lo que se habla es de la igualdad formal. Y ese es el problema del reconocimiento del derecho a la violencia, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que va en contra de la idea de la igualdad formal. Y aquí hay que intervenir para erradicar la violencia de género. Bien, muy rápidamente, porque no vamos a tener todo el tiempo del mundo, ya veo que me están mirando con ceño. Pero, ¿y qué pasa? Primero, ni el Tribunal Constitucional tiene claro que cuando hablamos de protección de las víctimas y protección de las mujeres estamos hablando de derechos. No es humanidad ni qué pobrecita, no, estamos hablando de justicia, estamos hablando de derechos. ¿Y qué pasa con la aplicación de la ley? ¿Qué pasa con la aplicación de la ley? Voy muy rápido. ¿Pero qué muestra esta diapositiva? Esta diapositiva lo que marca es esa línea de tendencia, es muy clara, son las órdenes de protección adoptadas. Es decir, cada vez se solicitan menos órdenes de protección, aunque veíamos que en el 2016, lo hemos visto muy rápido, había crecido el número de denuncias. Pero es que las órdenes de protección no se conceden, por lo menos no se conceden como se concedían inicialmente. Estamos hablando de un descenso importante. Las medidas privativas de libertad, que son medidas de protección de las víctimas, por lo mismo. Parece que ahora las medidas privativas de libertad ya no son una excepción, a raíz de lo que hemos leído en los últimos días
en la prensa, pero en los casos de violencia de género son una excepción absoluta y digamos que las medidas privativas de libertad, tanto si proceden de una medida cautelar, una medida de oficio por parte del juzgado, como de una medida privativa de libertad solicitada con base en la orden de protección, pues están descendiendo de una forma significativa. Y ya digo que en el año 2016 han aumentado las denuncias, y han aumentado considerablemente. Las medidas de alejamiento también están bajando. Dice, no, este gráfico, ¿qué es lo que demuestra? No, pero las condenas están a la orden del día. Es decir, vamos a la estadística del Consejo General del Poder Judicial, se dice que en los juzgados de violencia sobre la mujer las condenas son el 82% y las absoluciones el 18%. Bueno, parece que hay una sensibilidad o que los casos están muy acreditados o yo qué sé, pero ¿se condena? Pues no se condena. Porque si rebuscamos y reanalizamos los datos del Consejo, digamos que sí que hay sentencias condenatorias, pero las sentencias condenatorias, el total de las sentencias condenatorias, aquí hay sentencias de juicios de faltas hasta que se suprimen y juicios leves y también delitos en los que hay conformidad, son el 80%. Perdón, son el 20% las condenas. Es decir, que es al revés. Solo se condena en el 20% de los casos. Hay sentencias absolutorias, pero sobre todo lo que hay son sobreseimientos libres y provisionales. Estamos hablando del 75% de los casos que se archivan. Es decir, que por una parte leemos continuamente mujer denuncia, pero por otro lado vemos que la mayoría de las denuncias, por muchas razones, entre las cuales están los problemas del acompañamiento a las víctimas en el momento de la denuncia, la sensibilidad de algunos jueces y algunas juezas. Me atrevo a decirlo porque si vemos el panorama de las órdenes de protección, hay juzgados donde solo se concede el 15% de las órdenes de protección solicitadas, mientras que en otros se concede el 85%. Es decir, que ahí tiene que haber algo. En los juzgados de violencia de género sí que hay más sentencias condenatorias, estamos hablando del 50%, estos son los delitos que se elevan al órgano competente y que por lo tanto son los más graves y donde no hay conformidad, pero también aquí las condenatorias se producen muchas veces con base en la conformidad y hay muchas condenatorias con conformidad. Digamos que es un tema que hay que estudiar y que hay que estudiar con cuidado. El panorama es, en principio, parece que sí que hay condenas, pero si atendemos a ese 75% de sobreseimientos, parece que hay mucha impunidad. Y esa impunidad todavía es más evidente si vamos a las penas que se imponen directamente o que las penas de trabajo en beneficio de la comunidad o que traen causa de una sustitución de la condena. Pues como vemos, los trabajos en beneficio de la comunidad son para la seguridad vial y la violencia de género. Parece que criminológicamente tienen un tratamiento muy similar, el tema de la seguridad vial y la violencia de género. Bueno, esto será un hecho aislado. No. En el 2014 era el 23%, en el 16, según datos de instituciones penitenciarias, es el 26%. Es decir, que cada vez hay menos condenas de privaciones de libertad, cada vez hay más de trabajos en beneficio de la comunidad. Me he pasado toda la vida reivindicando medidas alternativas, no se me confunda. Pero cuando llegas a estos datos te hacen pensar, dice, hombre, para esto sí, ¿no? Es decir, para otras cosas no, pero para esto sí que hay medidas alternativas. Y si vamos a las suspensiones y sustituciones de la pena, pues bueno, pues ¿qué es lo que nos encontramos? En el 60% de los casos,
hay una suspensión o una sustitución de la pena que normalmente se deriva a trabajos en beneficio de la comunidad. Bien, me dicen que tengo que acabar y agradezco la advertencia, pero simplemente una conclusión final. Es decir, parece como si la primera investigación que hicimos fue en el 2001 y la conclusión fue impunidad. Es decir, hay una impunidad frente a lo que entonces se llamaba la violencia doméstica. Ahora parece que vamos camino de márgenes muy amplios de impunidad, a pesar de lo que dice la retórica y lo que podemos leer en los medios de comunicación. No creo que el derecho penal nos lo vaya a resolver todo, no creo que sea la herramienta para erradicar la violencia de género, pero la sensación de impunidad que se puede estar generando desde mi punto de vista es grave. Por eso yo creo que el lenguaje de los derechos debe entrar no solo en la ley, sino también en la praxis judicial. Y diría ya, y ahora sí que son las últimas palabras, que la implementación institucional es fundamental, pero que más allá de la implementación institucional, la intervención del movimiento y las organizaciones de mujeres sigue siendo fundamental todavía. No todo quedó hecho con la Ley Orgánica 1/2004, digamos que hay que seguir luchando por los derechos de la mujer y los derechos de la mujer a una vida libre de violencia de género. Muchas gracias y disculpas por mi abuso horario. Bien, gracias Manolo. Solo te has pasado 6 minutos de los 25, así que no es problema. Si les parece, si hubiera alguna pregunta breve o concisa que pudiéramos ahora abordar, habría tiempo. Si no, dejamos las cuestiones para el debate en la segunda parte de la sesión y pasaríamos a la segunda ponencia. No veo peticiones de palabra, entonces, si les parece, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que corre a cargo de Teresa Pingón Novales. Es profesora de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica en la Universidad de Zaragoza. Y bien, pues con el fin de abreviar al máximo, no voy a extenderme en desglosar su currículo y te voy a ceder ya directamente la palabra. Teresa va a hablar sobre custodia compartida, visitas y régimen de comunicación en contextos de violencia de género. Cuando quieras. Buenos días, es que no tengo mucha voz. Buenos días a todos y todas. Pues como ha dicho Daniel Oliver, os voy a hablar de la custodia compartida, régimen de comunicación y visitas en contextos de violencia de género. Bien, bueno, quiero también agradecer, antes de tomar la palabra, el estar aquí hoy y felicitar también a los organizadores. Es un placer venir a la Universidad Carlos III de Madrid y, bueno, la verdad que venimos encantados los del Grupo de Zaragoza. Muchísimas gracias. Bien, voy a empezar mi exposición comentando el caso de Alexandra, una mujer de Zaragoza que fue asesinada en presencia de su hijo de 5 años el 10 de julio de 2016 en las puertas de un punto de encuentro familiar. La verdad que este caso no es conocido por la mayoría de los que estáis aquí porque no ha sido un caso que tuviera la trascendencia mediática que ha tenido, por ejemplo, este verano y todo el tiempo que llevamos desde entonces, el caso de Juana Rivas, que también es una víctima de violencia de género. Si bien el caso de Juana Rivas, que no me voy a extender, solo brevemente decir que efectivamente es un caso de mayor complejidad, es decir, donde otras cuestiones que no son objeto digamos, del enfoque que llevo yo en la investigación, pero sí que aflora el conflicto entre los derechos de las víctimas de violencia de género, no solo la mujer, sino los hijos, y los derechos de los agresores. Sí que es verdad, y esto es menos conocido por la mayoría de la gente, que en España tenemos casos muchísimo más dramáticos que el de Juana Rivas, que son menos mediáticos, desde luego, como lo pone de manifiesto el alto número de niños y niñas muertos o que sufren agresiones graves a manos de sus padres varones en contextos de violencia de género.
Los agresores de violencia de género han matado a un total de 44 niños y niñas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1 de 2004 de violencia de género hasta finales de 2014, de 2004 a 2014, 44 en total. Y 23 de estos casos, de estos niños que han muerto en estas situaciones, lo han hecho durante o el régimen de visitas o durante los tiempos del régimen de custodia mientras estaban con el padre. Bien, el caso de Alexandra me va a permitir, lo voy a contar brevemente, me va a permitir hacer unas reflexiones o consideraciones que quiero traer hoy aquí y poner sobre la mesa. Como he dicho, fue asesinada Alexandra, esta mujer de Zaragoza, en presencia de su hijo, un domingo de julio de 2016, su hijo tenía 5 años, en la puerta del punto de encuentro familiar de la calle Conde de Aranda de Zaragoza. La muerte de Alexandra fue una muerte premeditada porque, como lo muestra el hecho de que el agresor había enviado el lunes anterior al crimen un escrito al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, advirtiendo de que su exmujer había incumplido el acuerdo para ver a su hijo y aducía, entre otras cosas, que el niño de 5 años podía estar sin escolarizar. De esta forma, el agresor se aseguraba de que el Juzgado de Violencia de la Mujer se pondría en contacto con Alexandra, la requeriría para cumplir con el régimen de visitas y, evidentemente, además, el agresor sabía que era muy previsible que ese fin de semana Alexandra estuviera en Zaragoza porque justamente ese lunes se iba a celebrar contra él un juicio por coacciones que ella había denunciado y por el que la Fiscalía solicitaba 1 año de prisión. El día de autos, Alexandra llevó a su hijo de 5 años al punto de encuentro establecido para hacer este intercambio del niño en el régimen de visitas y así facilitar este régimen de visitas y comunicación sin que hubiera contacto entre la expareja como consecuencia de la existencia de una orden de alejamiento. Su exmarido tenía que recoger al niño en el mismo sitio, en el mismo punto de encuentro, 20 minutos después. Los tiempos se calculan para que ellos no coincidan, para que los progenitores no coincidan, pero el agresor conocía perfectamente las rutinas de este punto de encuentro de la calle Conde de Aranda de Zaragoza y lo que hizo fue esperarla en la puerta, cerca de la puerta, ¿no? Del punto de encuentro. Entonces, cuando llegó, fue apuñalada en el cuello y abdomen por su exmarido antes de entrar, es decir, en las puertas del punto de encuentro familiar, delante de su hijo. Después de 20 horas luchando por sobrevivir y varias intervenciones quirúrgicas, Alexandra falleció al día siguiente en el Hospital Clínico de Zaragoza. Bien, este caso me sirve para algunas reflexiones con respecto a lo que, es objeto de lo que quiero tratar hoy aquí. En primer lugar, sabemos que sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento por malos tratos hacia la víctima, que evidentemente fue quebrantada para asesinarla y que ya había sido quebrantada unos meses antes. En segundo lugar, a pesar de los indicios que había de que se había cometido un delito de violencia de género en este caso y del riesgo objetivo para la víctima, a pesar de todo ello, al agresor se le había concedido un régimen de visitas con respecto a su hijo de 5 años. ¿Cómo nos explicamos esto? Bueno, una gran parte de la doctrina española y de los profesionales también del derecho entienden que una orden de alejamiento no implica de forma automática la prohibición del régimen de visitas e incluso en muchos casos tampoco impide que se conceda al agresor o al supuesto agresor la custodia compartida. Y ello a pesar de que el artículo 92.7 del Código Civil, desde la reforma de 2005, prohíbe taxativamente otorgar un régimen de custodia compartida en casos de violencia de género y entendemos, por lo menos lo planteo aquí, que esto se podría hacer extensible en algunos casos también a la hora de conceder el régimen de visitas y comunicación. De manera que nos encontramos con que estos regímenes, sobre todo el de visitas y comunicación, pero también el de custodia compartida, se suelen conceder en estos supuestos de violencia de género con el argumento del derecho de los hijos e hijas a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres, varones en este caso, incluso aunque haya violencia de género e incluso aunque haya condena por violencia de género. Es decir, incluso aunque haya una orden de alejamiento o una condena penal. Claro, ¿cuál es la realidad que nos encontramos aquí y que es más desconocida? Bueno, pues que muchas de las muertes de los niños y las niñas menores de edad, más del 50%, se producen cuando estaban a solas con el agresor cumpliendo el régimen de visitas o
como consecuencia del régimen de custodia compartida, más del 50% de las muertes. Si vamos al Consejo General del Poder Judicial, nos encontramos con que un promedio del 95% de los varones que tienen una orden de alejamiento siguen obteniendo el régimen de visitas y comunicación con respecto de sus hijos, un 90%, pero ojo, un 95%, pero es que un 90%, por encima del 90%, señala el Consejo General del Poder Judicial en sus estudios estadísticos, se concede la custodia compartida al agresor a pesar de que exista una condena penal o indicios fehacientes de que se ha cometido un delito de violencia de género. Claro, entonces, cuando vemos estos datos nos planteamos preguntas, ¿no? Supongo yo. Entonces, nos preguntamos, o quiero traer esta pregunta aquí, ¿por qué si el artículo 97.2 del Código Civil, perdón, 92.7 del Código Civil plantea esta prohibición expresa, se siguen dando custodias compartidas en casos de violencia de género e incluso en casos de condenas por violencia de género? De manera que muy artificialmente se está haciendo esta interpretación, ¿no? Por no decir que se le da la vuelta completa. Y al mismo tiempo también me planteo por qué no se acepta que este artículo 92.7 del Código Civil debiera interpretarse incluso para ampliar en algunos casos, al menos, donde esté justificado, la prohibición y excluir también el régimen de visitas en aquellos casos en que hay condenas de violencia de género o incluso simplemente hay indicios fundados de violencia de género. Explicación posible y superficial, pero que leyendo las sentencias, bueno, pues es bastante plausible. Yo entiendo que hay un cierto automatismo por parte de muchos jueces y magistrados en el sentido de que no cuestionan, de que aceptan acríticamente, que resulta beneficioso para los niños y las niñas mantener el contacto con ambos progenitores, con independencia de todas estas situaciones. Es decir, que no le dan a la violencia de género la relevancia que le tendrían que dar. Es decir, que bueno, pasan un poco por encima y automáticamente no se lo plantean. Hay como un planteamiento acrítico y es bastante compartido, ¿no? Bien, entonces, en tercer lugar, los casos en los que existe una orden de alejamiento, bien como medida cautelar o bien como medida o como condena subsidiaria, pues nos encontramos con que los puntos de encuentro familiar, que así se llaman, es el único recurso disponible donde se puede posibilitar esta entrega y recogida de los hijos cuando, cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, cuando hay violencia de género, no solo. Claro, estos puntos de encuentro familiar no están diseñados para garantizar la seguridad de las víctimas tanto de la mujer como de los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque su funcionamiento dista mucho de tener fines de salvaguardar la seguridad de las víctimas, porque inicialmente estos puntos de encuentro familiar han sido diseñados para atender situaciones de alta conflictividad, que también es muy determinado el tema de la alta conflictividad, pero cuando el conflicto es muy elevado entre la expareja, entonces se utilizan los puntos de encuentro familiar. Y esta ha sido la función con la que se crearon. Pero evidentemente esto desborda, es decir, que ahí se resuelva o se utilice como instrumento o herramienta para la entrega y recogida de los hijos en casos de violencia de género, desborda totalmente el planteamiento y el diseño de estos puntos de encuentro familiar, ¿no? En Aragón, que es donde yo he estudiado un poco estos puntos de encuentro, los hemos investigado un poco desde el laboratorio, nos encontramos con que hay 6 puntos de encuentro en Zaragoza familiar y que, en todo Aragón, y nos encontramos con que el Gobierno de Aragón a las fundaciones que gestionan estos puntos de encuentro familiar no les exige que haya personal de seguridad, por ejemplo. Este es un dato, ¿no? No hubiera servido para nada en el caso de Alexandra porque la mató fuera del espacio del punto de encuentro, pero bueno, esta es la realidad. No hay tampoco, es decir, que no hay protección ni funciones preventivas ni de seguridad para proteger la vida de las mujeres ni de los hijos en su caso, ¿no? El caso de Alexandra ya había, del agresor, del asesino de Alexandra, ya pesaba una condena anterior porque había quebrantado ya la orden de alejamiento unos meses antes y a pesar de ello no se hizo nada en este sentido. Es decir, podemos hablar de ineficacia, al menos en este caso también, de todo el sistema de protección y prevención de la víctima y de los propios protocolos, y esto creo que es muy importante destacarlo, de los protocolos de valoración del riesgo. Es
decir, que esto es una cuestión tremendamente importante, ¿no? Es decir, qué indicadores tienen esos protocolos. Efectivamente, hay uno, se renova, en el 2016 tenemos un nuevo protocolo, pero no se ha concretado demasiado todavía cómo se van a valorar. Es decir, que todavía falta ahí concretar bastante más. Por último, quiero llamar la atención también respecto al análisis de este caso, cómo este niño de 5 años fue tremendamente invisibilizado. Es decir, cuando los medios de comunicación recogieron estos hechos del asesinato de la madre, del niño se hablaba, en 2 líneas, menos de 2 líneas, diciendo que el niño de 5 años estaba en presencia delante de la madre y que había sido llevado a una familia de acogimiento. Y no se decía nada más ni se hacía un análisis de la cantidad de niños que se encuentran en estas situaciones y que desde las leyes de 2015, que comentaré después brevemente, son víctimas directas de la violencia de género. Y esto hay que subrayarlo, es la única forma de darles también, no solo de protegerlos, sino de visibilizar la magnitud que tiene la violencia de género también en situaciones en las que hay niños por medio, ¿no? Han sido, al menos hasta ahora, los grandes olvidados de la violencia de género, como lo muestra el hecho de que en 4 años, de 2013 a 2016, 160 niños y niñas han perdido, en total, a su madre, como consecuencia de un crimen de violencia de género, y muchísimos más han estado en medio de estas situaciones, de estos episodios de violencia de género, en los que ha resultado también la madre muerta o asesinada. Claro, la praxis judicial e institucional, pues evidentemente en relación con mantener o con conceder regímenes de custodia compartida o regímenes de visitas en casos de violencia de género, evidentemente tiene que ser cuestionada, tiene que ser planteada. Las sentencias judiciales, como he dicho, al menos hasta una del Supremo de 2015, que comentaré brevemente, han ignorado la violencia de género, no le han dado mucha importancia e incluso le dan menos importancia que a otros hechos, que a lo mejor sí que les lleva a no conceder un régimen de visitas, como puede ser el hecho del alcoholismo del padre o algún trastorno mental, que en ese caso sí que no conceden un régimen de visitas. Sin embargo, por el mero hecho de que se dé violencia de género, aunque sea con condena, se siguen dando regímenes de visitas e incluso custodias compartidas. Bueno, estamos en un momento, tímidamente hay que decirlo, yo creo, de cambio en este sentido, muy lento, muy tímido, en el sentido de que se está empezando a restringir por algunos juzgados las medidas de contacto y comunicación y visitas de los padres agresores con sus hijos cuando hay violencia de género, y también en menor medida las custodias compartidas. Nos encontramos con que ha habido unas reformas legales muy importantes en 2015 y que han hecho que, esté empezando a verse un cierto cambio, ¿no? Claro, porque si no, hasta este momento lo que estaba ocurriendo es que se estaba dando prioridad por parte de jueces y magistrados a los derechos del padre frente a la protección de la seguridad, tanto física como mental, de los hijos, ¿no? Y que evidentemente los jueces lo que hacían en estos casos simplemente es ir a los puntos de encuentro familiar, o a veces, en Aragón sobre todo, también se hacía la recogida la entrega y recogida de los niños a través de los abuelos. Se utiliza mucho la figura de los abuelos porque está dentro de ese concepto que nosotros tenemos en el derecho foral aragonés de autoridad familiar, donde la familia extensa, los abuelos, forman parte de esa responsabilidad parental, esa patria potestas, y se utiliza bastante allí también. Claro, en el caso de los puntos de encuentro familiar, si utilizamos estos puntos de encuentro tal y como están hasta ahora, nos encontramos con que estamos añadiendo riesgos o aumentando el riesgo que ya existía de violencia, o simplemente estamos dando lugar a nuevas formas de victimización, ¿no? Porque los datos nos hablan de que hay, desgraciadamente, una escalada en las acciones violentas dirigidas no solo contra las mujeres, sino también contra los hijos, porque muchas veces son utilizados como instrumento, como sabemos. Hay casos muy dramáticos que han sido también mediáticos. Aunque hay más número de los que se conocen, los niños a veces son utilizados como un instrumento para causar un mayor daño a la madre, e incluso pueden acabar con la vida de los propios hijos, ¿no? Como sabemos, hay varios casos en este sentido que son tremendamente dramáticos, ¿no? Entonces han sido estas leyes de 2015, la Ley 26 de 2015 y la Ley Orgánica 8 de 2015 de protección de la infancia y de la adolescencia, que da medidas de protección específicas para estos casos en que los niños son víctimas de la violencia de género. Es decir, que hay un principio directo de actuación de los poderes públicos que ha incluido una serie de medidas que se están empezando a recoger. Se puede suspender la responsabilidad parental,
también la custodia compartida, si estaba establecida, cuando se da la violencia de género, y el régimen de visitas, estancia y comunicación. Hay otra serie de medidas de integración y también otras que van a garantizar la seguridad, tanto de la mujer como de los hijos, y en cualquier caso, se decida lo que se decida por el juez, este va a tener la obligación de realizar un seguimiento periódico de la evolución del caso y de las medidas que se hayan tomado. De manera que, tímidamente, digamos que estas medidas, algunas de estas medidas de suspensión o de no concesión, están empezando a dejar de ser excepcionales. Es decir, hay unas pocas más. Es decir que, y hay que ser todavía más cuidadosos por parte de jueces y magistrados, y aquí, claro, el tema del protocolo de los riesgos es tremendamente importante para detectar, ser capaces de detectar si hay algún indicio que nos pueda llevar a entender que esos niños van a ser utilizados para causar mayor daño a la madre. Es decir, que hay casos donde también se puede prever, ¿no? No obstante, la modificación más importante, creo yo, de estas leyes ha sido la de poner a estos niños y niñas que viven en el ámbito, es decir, que ven episodios o que sufren episodios de violencia de género contra sus madres, ponerlas dentro del concepto de víctima y de víctima directa. Yo creo que esto ya cambia completamente el enfoque de la protección de estos niños y de estas niñas, ¿no? Sobre todo esos hijos que están en situación de custodia o de guarda con respecto a la madre que está sufriendo violencia de género. Esto permite dar una mayor visibilidad a estos grandes olvidados que han sido los niños y las niñas y permite también adoptar medidas de protección integral respecto a los niños, con independencia, y esto también me parece que es muy importante, de que sean hijos o no del agresor. Es decir, que no siempre se da la condición de que son hijos también del agresor, pero aún así tienen que ser igualmente protegidos, ¿no? Medidas, por ejemplo, como las de alejamiento y prohibición de las comunicaciones con respecto a la mujer, pero también con respecto a los hijos, aunque no se realice por parte del agresor actos violentos directamente contra ellos. Se pueden dar medidas de alejamiento y de prohibición de cualquier tipo de comunicación o de contacto directo con los hijos, ¿no? Bueno, y la praxis judicial que estamos viendo, bueno, ha pasado poco tiempo, realmente, desde estas reformas de 2015, pero sí que es verdad que el Tribunal Supremo ya tiene algunas sentencias interesantes en este sentido, que han supuesto un giro importante y que yo entiendo que van a marcar o están marcando un cambio bastante de magnitud. Por lo menos yo soy optimista de que esto va a ocurrir, ¿no? Esta preocupación no solo la tenemos en España, aunque en otros ámbitos europeos o en el ámbito anglosajón, aunque ellos no hablan de violencia de género, que hablan de violencia doméstica, están también muy preocupados por la situación de los hijos en medio de la violencia de género o de la violencia doméstica, ¿no? Es decir, que hay como una preocupación institucional muy grande en este sentido, ¿no? Claro, la sentencia del Tribunal Supremo español de 26 de noviembre de 2015 me parece que pone el ojo en donde lo tiene que poner, en el sentido de que establece directamente, dice textualmente, la necesidad de valorar los factores de riesgo existentes. Creo que esta es una de las partes más importantes a las que tenemos que atender para poder proteger el superior interés del niño. Y de manera, dice el Tribunal Supremo, que medidas como la de la custodia compartida o el propio régimen de visitas en ningún caso pueden restringir o limitar los derechos del menor. Estamos otra vez hablando en esa lucha por los derechos, y aquí, en este contexto de la violencia de género, no solamente están los derechos de la mujer, sino que también están los derechos de los hijos, ¿no? Bien, por tanto, la valoración real de los riesgos existentes es tremendamente importante. Nos encontramos con que las medidas de suspensión de la custodia compartida, como las medidas de suspensión del régimen de visitas o la no concesión, ha aumentado un poquito entre 2014 y 2016. Por ejemplo, las medidas de suspensión de la patria potestad ha pasado de 0,4% en 2014 a 0,7% en 2016. Es muy tímido, pero hay un ligero avance. La de suspensión de la custodia compartida se ha incrementado del 7,8 en 2014 al 9,1 en 2016. Y la suspensión del régimen de comunicaciones y visitas ha aumentado del 4,3% en 2014 al 6,3% en 2016.
Quiero decir, en este sentido, que, claro, la lentitud en el cambio en las decisiones judiciales no solo tiene que ver con esa resistencia un poco tradicional que acompaña siempre los cambios legislativos, que caracteriza a los operadores jurídicos en general, entre ellos también a los jueces y magistrados, sino que tiene también que ver con la dificultad que plantea la evaluación del riesgo. Y esto es cierto, es decir, que decidir sobre los riesgos para los hijos o para las mujeres requiere de mecanismos y de apoyos profesionales adecuados que permitan realmente valorar la complejidad de estas cuestiones, que es mucha, y nos encontramos con que muchos profesionales que tienen que implementar estos protocolos existentes no tienen la formación necesaria y muchas veces la formación que tienen no tiene perspectiva de género. Es decir, todavía estamos en ese momento y no solo pasa en España, aunque no puedo hacer, por el tiempo que tengo que terminar ya enseguida, no puedo hacer relación fuera, pero esta falta de formación en perspectiva de género y en el tema del riesgo es compartida por otros países, ¿vale? Como Francia o Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿vale? Por tanto, es muy importante contar con mecanismos de apoyo en la evaluación del riesgo en el momento de tomar cualquier decisión. Tenemos el tema de los puntos de encuentro familiar, que brevemente solamente diré que efectivamente no han sido diseñados con este objetivo y que, tal y como están, son ampliar los riesgos ya existentes y, por tanto, que la seguridad, la protección de la seguridad no está en absoluto garantizada. Por tanto, es algo que también hay que revisar. Y, evidentemente, pues nos encontramos que, como último dato también a tener en cuenta, aunque yo aquí estoy haciendo un repaso muy rápido por razones de tiempo, pero sí quiero también llamar la atención sobre una cuestión que me parece fundamental, que es que también hay una falta de coordinación en los diversos ámbitos de la protección de las víctimas. Es decir, que muchas veces funcionan como ámbitos separados, con sus propios discursos, con sus propias prácticas, y entonces esa necesaria coordinación es tremendamente importante, porque si no se acaba minimizando, digamos, la naturaleza de la violencia, tanto de las mujeres, la violencia de género en el caso de las mujeres como en el caso de los hijos. Y también nos encontramos con que estas diferencias de unos ámbitos a otros, de la justicia civil o de la justicia penal o de la protección de la infancia, por ejemplo, también hace que, por ejemplo, muchas veces las madres se ven sometidas a muchas presiones en el ámbito de la justicia para, en contextos de violencia, tener que llegar a acuerdos sobre cómo hacer el reparto con los hijos, ¿no? Claro, esto, y con esto termino, ha sido subrayado a nivel internacional o a nivel de derecho comparado. Traigo aquí las palabras de Marianne Hester, que desde 2011 no hace más que repetir por activa y por pasiva la necesidad de que exista una auténtica coordinación y cohesión, tanto en el abordaje como en el diagnóstico, a la hora de detectar los posibles riesgos de violencia que se dan tanto en la mujer como con respecto a los hijos, ¿no? Esa falta de coordinación se da en temas de información y en temas de evidencias, entre el sistema penal por un lado, el sistema de justicia penal, el sistema de justicia civil y el sistema de protección de la infancia y de la adolescencia, de manera que ella habla de que funcionan como tres planetas separados, ¿no? Y esta denominación se utiliza muchísimo a nivel de derecho comparado y es de Marianne Hester. Por tanto, y con esto termino, Daniel, te dejo ya tranquilo, solamente quiero reivindicar, para cerrar mi exposición, la necesidad y el esfuerzo que tenemos que hacer para que el sistema de protección de los derechos de las víctimas de la violencia de género sea operativo en la práctica. Y yo estoy optimista porque el Pacto de Estado que se acaba de firmar a finales de septiembre, el 29 de septiembre, y que se ha publicado el 9 de octubre en el tema de violencia de género, al menos en su articulado, en su texto, es muy complejo, es bastante profundo, recoge mucho la situación de los hijos que se encuentran en ámbitos de violencia de género y, bueno, vamos a ver cómo se implementa, que es lo que nos falta por ver. Pero, evidentemente, es bastante, bueno, es esperanzador el texto de la ley, los acuerdos a los que han llegado. Y ya termino, espero no haberme ido mucho de tiempo. He ido lo más rápido, igual he corrido un poco, me disculpen las personas que son de otra lengua, que no son de habla española, y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Teresa, te has ajustado perfectamente a los 25 minutos, muy bien. Al igual que con la ponencia anterior, dispondríamos ahora de un par de minutillos para alguna cuestión breve o algún
o alguna cuestión de comprensión o algún tema específico. No sé. Prefieren... Sí. Sí, por favor, Laura. A ver, bueno, eres Laura, ¿verdad? Que has Sí, estado en Zaragoza. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues vamos a ver. En principio, el momento en que hay indicios de violencia de género, el juez de lo civil, el juez de familia, tiene que parar el proceso y reenviarlo para que se resuelva todo a los juzgados de violencia de género, ¿vale? Es decir, esa es la mecánica que tenemos en España, que creo que solamente tenemos aquí. Pero sí, es así como funciona, ¿de acuerdo? En ese sentido sería interesante porque, digamos, dentro del Estado ya tenemos una organización casi preventiva, ¿no? Es decir, no es que no ha hecho nada el Estado, sino... Y la otra pregunta que me queda es, en tu estudio, ¿realizaron alguna investigación o tienen alguna hipótesis acerca del perfil de las personas, de los funcionarios y funcionarias judiciales que están en estos juzgados de violencia de género? Porque... O sea, profesional, bastante, ¿no? ¿te refieres a perfil profesional? Hombre, la formación, digo, si tienen formación en sí, bueno, ahí género. estamos avanzando en... Bueno, ya sabes que tenemos como proyecto de investigación de la violencia de género, cada uno un poco nos hemos como dividido un poco partes de esa investigación, y el tema del perfil es un profesional, sí que vamos teniendo información, sobre todo a través de la investigación de campo de carácter cualitativo, y bueno, falta mucho en temas de formación. Quiero decir que en temas de violencia de género y a veces también en perspectiva de género. Ha mejorado, que en los años desde el inicio, que ha comentado Manolo, hasta ahora, ha mejorado mucho, pero falta muchísimo todavía por conseguir. No obstante, que podía aclarar que, aunque sean juzgados de violencia de género, en la primera pregunta que me has hecho, que te he intentado contestar así, nos encontramos con que es decir, son ellos los que han estado dando custodias, los juzgados de violencia de género que son especializados, y a pesar de la prohibición del 92.7 del Código Civil, han seguido dando custodias compartidas y régimen de visitas. Ellos mismos, ¿no? Es decir, no es que lo haya hecho otro tribunal que no sea especializado, sino que son ellos los que fundamentalmente, cuando ha habido indicios de violencia o incluso condena, han seguido dando hasta ahora estas medidas, ¿vale? Pero luego, si quieres, hablamos un poco más. Muchas gracias a ti, Laura. Sí, luego en la segunda parte de la sesión tendremos más tiempo para el debate y para profundizar en algunas cuestiones.